Continuamos ahora con la segunda parte de la unidad uno. Ya vimos las formas de conocimiento y sus relaciones propuestas por Peirce y por Samaja. Vimos las características que tiene el conocimiento intuitivo, el conocimiento tradicional, el conocimiento reflexivo y el conocimiento científico y la relación entre ciencias y tecnología como definiciones iniciales. Vemos también que la ciencia trata de un conocimiento hipotético que se propone, pero que hay que poner a prueba y comprobar si se cumple, si resulta verdadero a través de experiencias empíricas. Lo que tenemos que terminar de ver ahora son algunas definiciones en relación con los métodos de la ciencia, los métodos o el método de la ciencia, y cómo pensamos la metodología de la investigación, es decir, cómo pensamos la temática de nuestra materia. Y para eso sigo con algunas nociones fundamentales. Por una parte, el conocimiento científico, que necesita, o la ciencia podríamos decir de manera más general incluso, necesita una distinción entre, por una parte, lo que es el producto de la ciencia, el resultado de la investigación científica, de los procesos de investigación científica, por un lado, y por otra parte, el propio proceso que permite producir conocimiento científico. Yo ya les mencioné en algún momento que el conocimiento científico como producto tiene los requerimientos de ser, por una parte, coherente en términos teóricos, coherente con las definiciones que maneja en su marco teórico cada investigación. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber relaciones lógicas, no tiene que haber autocontradicciones por la propia teoría. Pero también la teoría en la que se basa el conocimiento tiene que ser consistente con la evidencia empírica. Esto es otra manera de hablar de que las hipótesis de alguna manera tienen que poder enfrentarse con las situaciones reales del mundo sin que sean falsadas por las situaciones reales, por la evidencia empírica, por lo que existe en el mundo, sin que haya una contradicción y que en el mundo ocurra algo distinto a lo que sostienen las hipótesis. En definitiva, el conocimiento científico se trata de postular como hipótesis precisamente que el mundo o una parte del mundo, un objeto de investigación en particular, reúne determinadas características, puede ser explicado causalmente de determinada forma, se desarrolla con una dinámica determinada y que puede interpretarse en su sentido simbólico, cultural, eh, en cierta forma, y que hay relaciones de significación que forman parte de esa realidad. Todas estas descripciones, explicaciones, interpretaciones, incluso el conocimiento que es predictivo, que propone hipótesis, después se tiene que enfrentar con la realidad del mundo para ver si en efecto se cumplen estas hipótesis. A su vez, el conocimiento científico tiene la ambición de proponer descripciones, explicaciones, interpretaciones, incluso predicciones de alcance universal. El modelo del conocimiento científico son las leyes científicas. En ciencias sociales es difícil hablar de leyes universales, pero en el fondo de la estructura científica de las ciencias sociales, de las humanidades, de la economía, de la sociología, de la antropología, de los estudios culturales, subsiste la ambición de poder postular leyes universales. Y hay autores que lo han hecho y que lo siguen haciendo porque esta ambición moviliza el conocimiento científico. Buscar verdades universales, válidas para todo objeto, en todo momento y en todo lugar del universo.
si nuestra investigación trata sobre las características de una actividad comercial determinada, la idea es poder postular como hipótesis características que se cumplan en todas las actividades comerciales de ese tipo. Por supuesto, empezaremos haciendo nuestra investigación y definiendo nuestro objeto por su ubicación espacial y temporal en la Argentina, en Buenos Aires, en el momento actual, durante la pandemia, en el año 2021. Son posibilidades. Pero los resultados que obtengamos como conocimiento científico a partir de la investigación, vamos a tener siempre la ambición de que tengan un alcance universal. Y esto es un rasgo distintivo del conocimiento científico. Ahora, a la vez que necesitamos que el conocimiento científico tenga un alcance universal, necesitamos también, precisamente porque es hipotético, que sea comprobable, que podamos verificar si las hipótesis se cumplen frente a cada uno de los casos singulares del fenómeno que estamos investigando. Por ejemplo, la actividad comercial. Una actividad comercial es un conjunto de situaciones que tienen que ver con la oferta de servicios, con la oferta de productos manufacturados, con la logística y la provisión de esos servicios, productos. Y tiene cierta universalidad esta definición, ¿no?, de actividad comercial. Hay múltiples actividades comerciales en todo el mundo, en todos los países, en Argentina, en Buenos Aires, y en Buenos Aires las actividades comerciales son distintas de las que existen en pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires, del interior, o en otros países, en los países limítrofes. Hay diferencias. Aún así, el conocimiento científico busca postular hipótesis que permitan comprender y explicar las características de una actividad comercial. Por ejemplo, estoy pensando de manera un poco vaga en un ejemplo muy general, pero de una actividad comercial determinada en un momento y en un lugar determinado. En Buenos Aires, durante la pandemia, durante el aislamiento, después de la pandemia, antes de la pandemia, en determinado tipo de empresas comerciales, de emprendimientos comerciales que desarrollan la actividad con cierta población de trabajadores que se ocupan de esas actividades. Y cada una de estas situaciones particulares, yendo de lo universal a lo particular, cada una de estas situaciones particulares, cada actividad concreta, singular, que se da en Buenos Aires, que se da durante la pandemia o antes de la pandemia o después de la pandemia, según cómo definamos nuestro objeto, permitirán verificar si se cumplen las hipótesis, verificar si las características que postulamos como hipótesis de esta actividad se cumplen en Buenos Aires en la actualidad, si se cumplían antes de la pandemia, si se cumplirán después. Entonces, poder comprobar si se cumplen las hipótesis es la otra característica central del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ser, por lo tanto, hipotético. No sabemos si lo que afirmamos en una investigación es verdadero, aunque le ponemos las fichas a la hipótesis y queremos verificarla si es posible, cosa que en términos lógicos puede ser muy difícil, si no imposible, verificar una hipótesis de alcance universal. Pero también queremos ver en qué medida estas hipótesis superan la resistencia del mundo, de las cosas del mundo, de las situaciones reales. Estas son las características que definen al conocimiento científico como producto y que se derivan del conocimiento científico como proceso, como actividad. Entonces tenemos conocimiento científico como producto, la ciencia como producto, pero también la ciencia como un proceso. Ese proceso no es otro que el proceso de investigación científica.
Y todo proceso de investigación científica y todo proceso social, al fin y al cabo, la ciencia es un proceso social, es una actividad social, productiva también, se da en un contexto necesariamente histórico, social, en el marco de instituciones políticas, en un régimen político, en un régimen de regulación de las actividades científicas, pero también de las actividades económicas, de las actividades culturales, sociales. También los procesos de investigación se dan en el marco de contextos lógico-inferenciales. ¿Qué quiero decir con esto de contextos lógico-inferenciales? Me refiero a las regulaciones, a las instituciones y a los valores que en cada momento histórico determinan que las relaciones lógicas entre unos conocimientos disponibles y los nuevos conocimientos que queremos producir son válidas. Los criterios para evaluar la lógica de las conclusiones que extraemos en una investigación son parte de los contextos en los que se da la investigación. Y estos, digo, son contextos y son contextos dinámicos porque la lógica no es ni fue ni será probablemente nunca única. La ciencia de la lógica se viene desarrollando desde los antiguos griegos. Ahí está Aristóteles, sentó las bases de la lógica a lo largo de la historia. Pero la lógica se sigue estudiando y qué se considera como conclusiones válidas a partir de puntos de partida, de conocimientos disponibles, es parte de un contexto variable. Todo proceso de investigación va a estar determinado y se va a dar en el marco de un contexto también, en este sentido, lógico-inferencial, que tiene que ver con los valores que permiten evaluar de qué manera la relación entre los conocimientos disponibles y los conocimientos que queremos adquirir es válida, es aceptable. En el mismo sentido, o en un sentido muy parecido en realidad, las condiciones del contexto cognitivo-epistemológicas, que tienen que ver con las ideas en un momento histórico, en una cultura, en el marco de unas instituciones, acerca de qué es conocimiento válido, qué es conocimiento verdadero, si se puede verificar los conocimientos o no se pueden verificar, y cómo se obtienen esos conocimientos, cómo se investiga. No es lo mismo la manera en que se investiga para obtener nueva información en las instituciones educativas, ni en las instituciones científicas, en el CONICET, en el Sistema Científico Nacional, ni en las empresas del sector privado. Y en particular, cada empresa de cada actividad tiene sus pautas epistemológicas y cognitivas que tienen que ver con cuáles son los conocimientos aceptables y cuáles son los métodos aceptables, válidos para construir esos conocimientos. Son parte del conocimiento, del proceso, del contexto que define el proceso de investigación. Entonces, esto también tenemos que tenerlo presente. Y por último, las condiciones operatorias y procedimentales que dan cuenta de cuáles son en cada momento histórico, en cada circunstancia, en cada institución, en cada situación social, cultural, cuáles son las operaciones y los procedimientos válidos, aceptables. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los requerimientos éticos de la investigación. En cada momento histórico, qué prácticas para producir conocimiento se aceptan y qué prácticas no se aceptan, está definido esto por el contexto operatorio procedimental, que le da validez al método, a las maneras de investigar, que condicionan los procesos de investigación. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de los procesos de investigación?
Una concepción básica, una manera de empezar a definir qué es un proceso de investigación científica, es pensar que todo proceso de investigación científica parte de una situación inicial, de un punto de partida determinado, en el cual enfrenta problemas, donde falta conocimiento, y se dirige a una situación final, a unos resultados finales que tiene que procurar el proceso de investigación. Ahora, ¿cómo se procura este paso de la situación inicial a la situación final en un proceso de investigación? Bueno, como en todo proceso, se procura a través de medios, procedimientos, operaciones, insumos, recursos, conocimientos previos que definen la situación inicial, concepciones, intereses. Esto es lo que se propone investigar la metodología de la investigación. Esto es lo que nos va a interesar pensar en esta materia y entender su lógica para poder entender cómo se hace investigación, quizá no para formarnos como investigadores, pero sí para entender cómo se hace información, qué valor tiene la información que se hace, que se produce en la investigación científica, cómo debemos evaluarla, cómo debemos pararnos críticamente ante esa información, ante esos conocimientos científicos. Ahora bien, voy a sacar mi carota de la pantalla porque lo que sigue es muy importante. Esto nos plantea la gran cuestión metodológica, el gran problema de la metodología de la investigación. Es cómo se llega desde una situación inicial determinada que pide respuestas hasta unos resultados que sean nuevos conocimientos válidos de acuerdo con las concepciones de validez lógica, epistemológica, procedimental, cognitiva, social, cultural en un momento determinado y que refieran y que aporten conocimientos sobre la realidad del mundo, que no sean simplemente especulaciones que cada quien se pueda hacer en su cabeza, en su mente, sin necesidad de seguir un método. La gran cuestión metodológica es cuál es el método para investigar. Y esto es problemático, por eso la carita seria, porque la metodología, a diferencia de lo que muchas veces se suele plantear, incluso en la literatura metodológica, la metodología no es ni puede ser un conjunto de recetas a seguir, un plan súper detallado de lo que hay que hacer en cada momento y en cada lugar, con un orden predeterminado y fijo. No son recetas de cocina que se puedan reproducir y que hay que seguir paso a paso y de una manera única. No son pasos fijos, tampoco son los caballos ganadores que nos aseguran resultados valiosos. No, por el contrario, la metodología de la investigación es, antes de seguir con esto, es el análisis de las posibilidades de acción, de las posibilidades de procedimiento, de los recursos con los que contamos para pasar de esa situación inicial, de los problemas, de las preguntas que nos hacemos sobre el mundo, a un resultado final válido, a resultados de conocimiento. La metodología no es una receta ni una forma válida, infalible de pasar de los problemas a los resultados, sino que más bien la metodología es la manera en que analizamos la gran cuestión metodológica de cómo se llega desde una situación inicial que pide respuestas hasta los resultados, los nuevos conocimientos de manera válida, de manera aceptable y referidos a la realidad del mundo, a los objetos de investigación. Comparemos esta concepción sobre la metodología y sobre los métodos con las instrucciones para subir una escalera de Cortázar.
Vamos a ver si logro reproducir en este video. En este video, el video en el que Cortázar lee este breve cuento que se llama Instrucciones para subir una escalera de historias de cronopios y de famas. A ver si lo podemos escuchar. Creo que tengo todo perfectamente configurado. Debería funcionar. A ver. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Esta narración es un conjunto de instrucciones que permiten subir una escalera. Claro, tienen como aporte literario, como gracia, el hecho de que resultan un tanto absurdos, ¿no? Cortázar dice, se llega a una posición tal cuando se apoya un pie en un escalón, levantando el primer pie y poniéndolo en el escalón siguiente, el pie izquierdo primero y luego el pie derecho, poniéndolo en el escalón siguiente y así sucesivamente. Si uno se detiene en alguna de esas posiciones, tendrá el pie en el escalón y el pie en el escalón. Ese lenguaje literario es impreciso e incapaz de transmitir con el rigor y la precisión y la claridad suficiente unas instrucciones bastante sencillas acerca de cómo subir una escalera. Está pensando en una escalera con escalones sucesivos que permite pasar de un punto al siguiente yendo hacia adelante. Pero hay otro tipo de escaleras que son las escaleras en las que uno sube hacia arriba directamente. En las escaleras de escalones sucesivos que consisten en superficies rectangulares que van avanzando progresivamente de una hacia la otra, como la que nos mostraba el video, se sube hacia adelante, mientras que en las escaleras que se apoyan contra la pared y que tienen los peldaños, ahí está la palabra, como barras cruzadas, se sube hacia arriba. Cortázar está hablando de un tipo en particular de escalera, aunque no lo aclara. Sus instrucciones son para subir una escalera y se refiere solo a un tipo de escalera. Y además agrega otros detalles curiosos y graciosos que le dan mucha gracia literaria al relato, pero que no sirven como una prescripción de un procedimiento a cumplir. O si sirven, sirven más o menos. El interés de este relato de Cortázar, más que un interés metodológico relacionado con cómo aplicar los métodos, es un interés estético, tiene que ver con cómo arma el relato Cortázar, con los términos que usa, con cómo él mismo lo lee. Es muy lindo escucharlo leer a Cortázar con ese tono tan raro, como afrancesado que tiene, y con la gracia con la que lo va leyendo. Tiene otro interés, un interés estético, pero no tiene un interés práctico para desarrollar el método que permita pasar desde el comienzo de la escalera hasta el final de la escalera y haber subido.
Eh, entonces, la metodología tampoco puede reducirse a un conjunto de instrucciones, de pasos a seguir. Ni siquiera si se tratara de unas instrucciones mucho más claras, más precisas, ordenadas, que abarquen todas las posibilidades. No, la metodología de la investigación lo que tiene que hacer y lo que se plantea como objetivo es analizar cómo se investiga en la realidad de la investigación para reconstruir a partir de este análisis de manera comprensiva la lógica de los procesos de investigación, su estructura, cómo se ordenan en general los procesos de investigación y su dinámica, cómo evolucionan las investigaciones, cómo se llega de una situación inicial donde hay problemas, faltan respuestas, a una situación final en la que se obtiene nuevo conocimiento. Esto es la metodología de la investigación, la disciplina que se ocupa de analizar los procesos de investigación para comprender de manera reconstructiva y no prescriptiva, no diciendo lo que hay que hacer en cada situación, sino reconstruyendo su lógica, su estructura y su dinámica, comprender los procesos de investigación que permiten pasar de las situaciones iniciales que requieren respuesta a las situaciones finales que ofrecen respuesta como nuevo conocimiento. Bueno, estas son las definiciones fundamentales de la materia metodología de la investigación. En esto nos vamos a centrar a todo lo largo de la materia del cuatrimestre. Espero que no haya mayores dudas, pero si las hay, plantéenlas. Cierro con una fotito de Omar Mollo, gran cantante de tango, de rock también. Y bueno, espero que podamos discutir estas definiciones iniciales y ver si funcionan, qué les parecen, si están bien, si están mal.